Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy haremos el problema 26. Permítanme un segundo para mostrarles el enunciado. Muy bien, pues entonces comparto la pantalla y aquí está entonces el enunciado. Dice, un gas natural contiene 92% en mol de metano, 5% de etano y un 3% de propano. Si 100 kilomol por hora de este combustible se quema por completo con 125% en exceso de aire, ¿cuál es la alimentación de aire requerida? ¿Cómo cambiaría la respuesta si la combustión solo se efectuara con una conversión de un 75%? Y nos pide aquí que nosotros determinemos la combustión en base húmeda y en base seca para ambas condiciones. Aquí déjenme dejarles algo claro y es que sí está un poco largo el problema. Muy probablemente les deje a ustedes como parte final calcular ya las concentraciones en el punto final, pero no será nada difícil para ustedes, puesto que se les va a explicar el primer cálculo. O sea, primero lo haremos a un 100%, después yo les enseñaré cómo poner las bases para obtener todos los datos a la conversión del 75% y finalmente lo único que ustedes entregarían serían las concentraciones o, bueno, las fracciones mol. En este caso, en base húmeda y en base seca. Repito, yo les voy a enseñar con el primer problema, bueno, con el primer reactivo que sería 100% y ustedes tendrían que entregar el de 75% por su cuenta. Muy bien, dicho eso, entonces vamos nosotros a poner aquí la pizarra para poder trabajar. Muy bien. Entonces, para poder llevar a cabo este problema, lo que vamos a hacer es poner de una vez nuestro diagramita del reactor para facilitarnos las cosas. Muy bien, y entonces aquí tenemos nuestro diagramita del reactor. ¿Qué le vamos a agregar? Bueno, pues le vamos a poner de una vez una entrada de nuestro combustible. Eso es lo que nosotros vamos a estar ocupando. Por el otro lado estaremos alimentando aire. En este problema sí es aire, no solamente es oxígeno puro. Así que hay que tomar en consideración eso. Ahorita lo vamos a hacer. No se preocupe. Muy bien. ¿Cuál es la salida que vamos a tener? Una sola, en la que estará todo lo que reaccionó y todo lo que no haya reaccionado. En este problema, bueno, es fácil. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo que vamos a tener es em,
una conversión del 100% para el primer reactivo. Entonces, vamos a poner que el combustible que nosotros estamos utilizando está compuesto por metano, que es CH4, y esta está en una presencia del 92%. También tenemos a nuestro etano. Aquí está, y este es del 5%. Y tenemos una pequeña cantidad, pero aún así está presente. Y este es el propano. Tenemos un 3%. Listo, ese es el combustible que estaremos utilizando. Por este lado, nosotros tendremos aire con un 125% del exceso. Eso nada más es el porcentaje del exceso, ¿eh? No de lo que equivale toda la corriente, porque muchas personas se llegan a confundir con ese valor. Este exceso, ¿qué me está diciendo? Pues prácticamente que se está alimentando un poquito más del doble del aire requerido. Eso es lo que me está diciendo. Por eso es que tiene un valor tan alto. ¿Esto se puede llevar a cabo? Sí, no hay ningún problema. No hay limitancia, simplemente la capacidad del reactor, eso sería. Pero, pues no nos dicen a nosotros dónde parar con respecto a lo alimentado. No sabemos cuál es la capacidad de nuestro reactor, pero en este caso vamos a suponer que sí va a soportar esa corriente de aire al doble. Además de que recuerden que si nosotros hacemos más grande el flujo de entrada, pues lo que estamos generando es que sea más sencillo alcanzar una conversión más alta. Entonces, nosotros, este esquema que estoy poniendo yo aquí es para la representación del 100%. Aquí vamos a poner el nombre de las corrientes, que eso no va a cambiar. Va a ser el mismo diagrama para ustedes con respecto a las entradas y salidas, pero recuerden que los productos aquí obtenidos van a cambiar. Primero que nada, nos está diciendo el problema que vamos a tener una combustión, una combustión por completo, ¿sí? O sea, se va a estar quemando todo. Y como se va a estar quemando todo, voy a suponer que se fue quemando todo y llevándose una conversión de cuánto, pues del 100% para todo el CO2 en una combustible completa. Eso entonces me da a entender que por este lado yo voy a obtener CO2 y agua. ¿Qué más va a haber? Ok. Nosotros aquí nos vamos a gastar el 100% de todas nuestras corrientes. Eso entonces me da a entender que ninguno de estos va a estar aquí en la corriente 3, pero recuerden que nosotros aquí tenemos un porcentaje de exceso, por lo que no todo el oxígeno que nosotros alimentemos reaccionará. Tendremos aquí una salida de oxígeno y recordando que el aire también tiene nitrógeno y este será un inerte, así como entra, saldrá. Esa es la corriente que nosotros tenemos en el primer reactivo. Ahora, también nos decían que vamos a utilizar una base de cálculo, esta sí me la daba el problema, que era de 100 kilomol por hora. Listo. Pues hasta acá nosotros ya establecimos todo lo que necesitamos para resolver este problema. Si se dan cuenta, ustedes lo único que tendrán que hacer es, pues, decir que en la salida tendrán todavía parte del metano, etano y propano alimentado. ¿Por qué? Pues porque se está llevando a cabo una conversión del 75%, ¿sí? Y en ningún momento me está diciendo que se está llevando a cabo la combustión incompleta. Eso entonces me da a entender que la conversión del 75% solo tendrá que ver con los productos. ¿Sí? No porque estemos nosotros quemando combustible en monóxido. Muy bien.
Vamos entonces nosotros a empezar con este problema y vamos a poner las reacciones. El combustible, podríamos poner una ecuación general en la que pongamos que todo el combustible reacciona con oxígeno y genera CO2 y agua. Sin embargo, en este tipo de problemas, pues lo que más se les sugiere a ustedes es que pongan cada combustible uno por uno. Ujú, así de simple. Para que ustedes no se confundan. Así que entonces, ¿cuál es la parte del combustible primera? Esta, CH4, ¿vale? Más oxígeno. Aquí vamos a poner que esto nos produce CO2 más agua. Verifiquemos. A ver, aquí tengo yo un 4. Aquí tengo un 2. Entonces, para que sea 4, le pongo aquí un 2. Verifiquemos. Aquí entonces tengo dos oxígenos. Aquí tengo otros dos oxígenos. Pues este le pongo aquí un 2. 2 por 2 son 4. Muy bien. Y aquí pues se quedaría el 1. Sí, porque aquí nada más tengo un carbono y aquí también. Perfecto. Vamos a estar utilizando los moles, así que vamos nosotros a ponerlo con coeficientes estequiométricos. Aquí tengo un valor de A, aquí tengo un valor de 2A, aquí tengo A y aquí tengo 2 veces A. Bien, vamos a continuar con la siguiente reacción, la cual sería con nuestro etano, que es C2H6 más O2 que produce, aquí que va a producir, pues lo mismo, CO2 más agua. Listo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues aquí tenemos dos carbonos, entonces de una vez aquí le ponemos un 2. 2 de CO2. Listo. Y aquí tengo 6 hidrógenos. Eso entonces, ¿qué me da a entender? Ah, bueno, pues aquí tengo 2, pues nada más lo multiplico por 3. Listo. 3 por 2 me da 6. Son 3. Ajá. Son 3 oxígenos que tengo de este lado, más 4 que están acá. 2 por 2 me da 4, más los 3 que hay aquí, son 7. Y aquí tengo un 2. Entonces, tendremos que ocupar aquí un 7 medios. Listo. Poniendo ahí un 7 medios, entonces vamos a utilizar aquí los coeficientes estequiométricos. Aquí tengo B. Aquí tengo 3.5B. Aquí tengo 2B. Y aquí tengo 3B. Listo. Sigamos con la última. Y nos dice que tenemos aquí al propano, que es C3H8 más oxígeno. Y este va a producir CO2 más agua también. Muy bien. Aquí tengo 8 hidrógenos. Aquí tengo 2. Lo multiplico este por 4. Y ya me queda. Listo. Aquí tengo 3 carbonos. Aquí nada más tengo 1. Pues lo multiplico por 3. Y así entonces me quedó. 3 por 2, pues me da 6. 6 más 4 que tengo aquí me da 10. Entonces, para que aquí me dé 10, pues nada más le pongo un 5.
Muy bien, entonces aquí tengo a C, aquí tengo a 5C, aquí tengo a 3C y aquí tengo 4C. Listo. Ahora sí, ya tengo yo establecidas las tres ecuaciones que voy a utilizar para poder generar todo lo que me están pidiendo. Así de simple. Entonces vamos a aplicar nosotros ya todo lo que sabemos y decimos que el balance global va a quedar de la siguiente manera. Lo que entra es igual a N1 más, también tenemos entrada de N2, más lo que se genera, que se va a generar, bueno, en la primera reacción se va a estar generando un total de 3 veces A, en la segunda se va a estar generando un total de 5B y en la tercera un total de 7C, menos lo que se consume. Lo que se consume, aquí tendremos un total de 3 veces A, más 4.5B, más 6C. Y esto va a ser igual a la salida que nosotros llamamos N3. Muy bien. Ahora verifiquemos. En este caso, N1 más N2 no tiene cambio, pero pues de este lado se van a estar sumando y restando algunas. A ver, veamos. 3A de aquí con 3A de acá se van a ir. De este lado 5B menos 4.5 me quedan más 0.5B. Listo. Ahora veamos con esta. Aquí tengo 7C y le resto 6, pues me queda nada más una C. Y ahí tenemos N3. Ese va a ser el valor del balance global. Si se dan cuenta, A es la que se elimina, pues porque aquí en nuestra ecuación tenemos la producción de 3A y lo que se generó son eso. Le consumimos 3A también y pues por ese lado esta no influye mucho, pero las otras dos ecuaciones sí. Muy bien. Entonces, ya teniendo esta ecuación, vamos nosotros a empezar a calcular todo lo que necesitamos, ¿sí? Ustedes van a ver que aquí lo que yo necesito es quemar a toda la corriente, ¿sí? A toda la corriente la necesito quemar. Y precisamente por eso es que me voy a ir de uno en uno a todo lo que yo voy a estar utilizando. En este caso, los moles, nada más lo voy a poner con los moles de nuestro metano que reacciona en la primera, ¿sí? En la primera reacción van a ser iguales a los moles de CH4 alimentados. Eso entonces quiere decir que si estos son los alimentados, pues ese valor es el de 1. Y aquí la información me estaba diciendo que esto va a ser igual a el punto 92 de nuestro valor, que es 100 kilomol por hora. Y esto aquí nos va a dar 92 kilomol por hora. ¿Y esto entonces a qué va a ser igual? Ah, bueno, pues nosotros sabemos que los moles de CH4 que reaccionan en 1 van a ser igual al valor de A.
y por lo tanto el valor de A pues va a ser exactamente el mismo que este 92. Entonces ustedes tomen lo siguiente, los moles que se alimentan, en este caso son 92 de este componente metano, los vamos a utilizar. Recuerden que la conversión es lo que reacciona, que son 92 kilomol, entre lo que se alimenta, que son 92 kilomol, pues me da la unidad. Eso quiere decir que la conversión es del 100%, como me lo estaba mencionando el primer reactivo. Les digo que lo haría nada más en esta ocasión. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a poner que los moles de los otros componentes, en este caso el etano, que reacciona en 2, este va a ser igual a B. Y esto pues va a ser igual a 0.05 por 100, que es lo alimentado. Y entonces aquí nosotros obtendremos 5 kilomol por hora, ¿sí? Porque lo que reacciona será igual a B y esto pues es igual a lo del alimentado porque estamos esperando una conversión del 100%. Y el último, que este también lo voy a poner así, C2, no, C3H8, que reacciona, y este es en 3, va a ser igual a los moles de propano alimentados. Y esto pues es igual a C, y al ser igual a C, pues sería de 2 kilomol por hora, ¿sí? Pues si ya sabemos que la base son 100 kilomol, pues aquí tengo 92, aquí tengo 5, pues lo que me falta, no es cierto, no son 2, son 3, perdón. ¿Sí? Lo que me falta son 3 kilomol. Y ahí está. 92 para el metano, 5 para el etano y 3 para el propano. Listo, ya tengo yo todo lo que reacciona. Y a partir de acá, nosotros podemos meter la información necesaria para el balance. Sin embargo, nosotros tenemos el valor de C, tenemos el valor de B, pero no tenemos el valor de la N2, que es el que nos faltaría de este lado de la ecuación. Y recuerden que una de las partes importantes de este reactivo es preguntarme cuál es la corriente de aire alimentada. Perfecto, entonces vamos nosotros a calcular esta parte. ¿Cómo calculamos esto? Pues lo más recomendable es que ustedes calculen el aire teórico. Aquí yo entiendo que ustedes no tengan esa practicidad para hacerlo de una manera directa, así que lo vamos a hacer nosotros con el oxígeno, así de simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a calcular el oxígeno teórico tanto en la primera, segunda y tercera reacción. Entonces, tenemos lo siguiente. Los moles de oxígeno teórico, en este caso en la primera reacción, van a ser igual a todo lo alimentado. ¿Cuál va a ser lo alimentado? Pues en este caso solamente vamos a poner que son los moles de metano alimentados y esto multiplicando por el coeficiente estequiométrico de lo que queremos calcular entre lo que estamos nosotros ocupando como base de cálculo. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros a estar poniendo aquí el valor. Y fíjense bien. En este, nosotros lo que tenemos pues son los coeficientes estequiométricos, porque estamos trabajando con moles.
Si hubiéramos trabajado con masa, pues estaríamos trabajando con las masas estequiométricas. Eso no cambia, ¿eh? Así como se les enseñó en las reacciones pasadas que no tienen nada que ver con combustión, también aquí se deben ocupar, si es en mol, coeficientes estequiométricos. Si es en masa, masa estequiométrica. Muy bien, entonces en la primera reacción tenemos que necesitamos 2 moles de oxígeno por 1 mol de nuestro combustible. En este caso nada más es el CH4, ¿sí? En- y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, esta es la ecuación. Ustedes la escriben. Yo nada más aquí le voy a borrar el valorcito de aquí y ponemos el que es. ¿Cuánto se está alimentando? Nosotros sabemos que tenemos una alimentación de 92 kilomol por hora. Y entonces, si aplicamos esta partecita, nos salen 188, no, 184, perdón, kilomol por hora. Así de fácil. Calculemos ahora el oxígeno teórico que hay en 2. Entonces, para 2, pues va a ser los moles de este combustible en 2 que se alimentan, los cuales son igual a 5 moles. Bueno, son 5 kilomol por hora. Y aquí también multiplicando por los coeficientes estequiométricos. Muy bien. Entonces, nosotros en la segunda reacción tenemos 3.5 mol de oxígeno por cada mol de nuestro combustible. Ujú. Esto es para la segunda reacción. Recuerden, vamos en orden. Aquí está la primera con metano, luego la que sigue con etano, y esta nos va a dar de 17.5 kilomol por hora. Muy bien. Ahora calculemos nosotros la de 3, también igual con lo alimentado. Los moles de oxígeno teórico en 3 van a ser igual. Ok, dijimos que son 92,5 y también se alimentan de este componente que es propano, 3 kilomol por hora. Muy bien. Entonces vamos nosotros a poner aquí también los coeficientes estequiométricos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar los coeficientes estequiométricos que hay en la tercera reacción. Decimos 5 moles de oxígeno que se están utilizando por cada mol de nuestro propano.
Recuerden que estos son los coeficientes estequiométricos que salen de las reacciones. Ahorita las volvemos a revisar si es que gustan volverlas a checar. Y bien, pues este está fácil porque nos da nada más 15 kilomol por hora. Y aquí revisemos. Les repito, aquí están las ecuaciones para que ustedes lo chequen. Fíjense, en la primera ocupamos 2 moles de oxígeno por cada mol de metano. Aquí ocupamos 3.5 mol de oxígeno por cada mol de etano. Y aquí usamos 5 moles de oxígeno por cada mol de propano. Así de fácil. Muy bien. Y ahora, para poder conocer el oxígeno total, lo único que hacemos es sumar todos los teóricos. Ujú. Así es como vamos a conocer el oxígeno teórico total. Perfecto, entonces ponemos los 184 de la primera reacción más 17.5 de la segunda más 15 de la tercera. Y esto entonces nos va a dar un resultado de 216.5 kilomol por hora. Muy bien, ahí ya tenemos el oxígeno teórico. Repito, no hay una manera fácil de poder calcular el aire sin que ustedes se confundan, así que una vez que nosotros ya tenemos el oxígeno teórico, calculamos de aquí el aire teórico. Entonces los moles de aire teórico van a ser igual. Tomamos los moles que tenemos de nuestro oxígeno, que son los moles de oxígeno teórico totales, y lo dividimos entre el porcentaje que tiene en el aire, y este es de 0.21. Así de fácil. Sí, lo único que hago es, bueno, si ya tengo los de oxígeno, y sé perfectamente que representan el 21% de toda la corriente de aire, pues si la divido entre su porcentaje, vamos a obtener la corriente total. Y aquí tenemos 216.5 dividiendo entre 0.21. Y esto entonces nos da igual a 1030.95. Y estos quedan como kilomol por hora. Fíjense nada más que para poder quemar todo el combustible, que son 100 kilomoles, yo necesito una barbaridad de aire teórico, pero ni siquiera es la corriente alimentada. Eso hay que tenerlo en consideración. No es la corriente total, solo es la parte teórica, ¿sí? Es lo que necesitaría que se haya alimentado al menos. Pero, pues nuestro reactivo nos dice que estamos utilizando el 125% de exceso. Eso entonces me da a entender que si nos regresamos a nuestras ecuaciones del exceso, sabemos que es nuestro reactivo en exceso dividiéndolo entre el reactivo teórico, ¿sí? Entonces ya tengo yo el valor teórico, lo único que hago es pasarlo de acá, del otro lado, entonces es 1.25 por el reactivo total va a ser igual. Bueno, el reactivo teórico le voy a poner aquí porque si no me voy a confundir. Ahí está, teórico. Y esto es igual al reactivo en exceso. ¿Y cuánto hay de exceso? Pues es el reactivo alimentado menos el reactivo teórico. Entonces, si yo nada más quiero despejar aquí
al reactivo alimentado, este va a ser igual, este que está aquí restando lo paso del otro lado sumando y me queda entonces 1.25 del reactivo teórico más el reactivo teórico. Esto yo lo puedo sumar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tienen la misma base, el reactivo teórico. Y esto me dará 2.25 del reactivo teórico. Así de simple. O lo que es lo mismo, 1 más el porcentaje. Así de fácil. Entonces, con ese valor, nosotros podemos calcular la corriente completa porque nosotros ya tenemos el aire. Así que pongamos que N2 va a ser igual a 2.25 de la corriente del aire teórico. En este caso, la cual es de 1030.9523.8. Y esto va a ser igual a 2.319.6428. Tenemos, está medio chiquito, vamos a ponerlo así, 28.6. Y estos son kilomol por hora. Perfecto. Ahora sí, yo ya tengo al valor de N2. Ya tengo el valor de N1. Ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B y tengo el valor de C. Los voy a reescribir para que ustedes no se me confundan. Y aquí les voy a poner una palomita para que vean que ya lo tenemos. El valor de A, como vamos a quemar el 100, aquí tenemos 92 kilomol por hora. Igual. B, como vamos a quemar el 100%, aquí tenemos 5 kilomol por hora. Igual lo mismo para C, como quemamos el 100, C vale 3 kilomol por hora. Ahí están los valores de A, B y C y aparte el de N2. Nosotros con esta información podemos ya calcular el valor de N3 y así calcular el análisis que me están pidiendo en la salida. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Calcular a N3. Vamos a regresar a nuestro balance. ¿Cómo había quedado? Dijimos que era N1 más N2 más 0.5 más 0.5 de B más C, y esto va a ser igual a N3. Así quedaba nuestro balance global. Y vamos a intercambiar valores entonces aquí en la ecuación original. N3 va a ser igual a N1 que vale 100 más N2 que dijimos vale 2319.61. No, 0.64, perdón. 28.6 más 0.5 de 5 kilomol más C que vale 3. Bien, efectuamos toda esta partecita y nos da un valor de 2425.1428. Y estos son kilomol por hora. Perfecto, ya tenemos la corriente 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros a la salida? Bueno, pues va a ser toda la parte de CO2 que se esté formando y toda el agua, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a obtener aquí. Todo lo que se esté generando de CO2 y de agua estará ahí. ¿Qué más va a estar?
va a estar el nitrógeno, que es inerte, y también estará el oxígeno, que no haya reaccionado. Así de fácil. En esta parte está bien sencillo, ¿por qué? Pues porque no estamos obteniendo nada de los componentes reactivos, ¿sí? Todos ellos se consumieron. Lo único que estamos obteniendo son puros productos, parte del oxígeno que no reacciona y el nitrógeno que es un inerte. Para esto entonces hagamos el cálculo de todo el CO2 que se produjo. Los moles de CO2 producidos totales, ¿ok? Aquí tendremos una producción en la primera reacción de un valor de A más 2 veces B más en la tercera reacción son 3 veces C. Listo, entonces aquí metemos A, que vale 92 más 2 por 5 más 3 por 3. Y aquí entonces obtenemos 111 kilomol por hora. Fíjense nada más que lo que obtenemos es muy poquito a comparación de toda la corriente total. Bien, ahora calculemos la parte del agua. Tenemos aquí entonces el agua producida en toda la parte, o sea, son todas las reacciones. En este tenemos en la primera 2A más 3B más 4 por C. Bueno, nosotros ya sabemos cuánto vale cada uno de estos y aquí esta nos va a dar de 211 kilomol por hora, ¿sí? Son 184 más 15 más 12. Ahí está. Ok, nos da 211 kilomol por hora. Ya tenemos dos de los, eh, bueno, ya tenemos los productos que están en la salida. Nos faltan los otros dos componentes que están conformando a la corriente número 3, los cuales son el oxígeno y el nitrógeno. Esta partecita es fácil porque lo único que necesitamos es saber que los moles de nitrógeno que están en la corriente 3 van a ser igual a, pues, cuánto es el porcentaje del nitrógeno en la corriente 2, pues es siempre el 79%, así que 0.79 de toda la corriente 2. Así de fácil, ¿sí? Aquí no hay que confundir. Esta es una corriente, esta es nitrógeno. Y para que no se me vayan a confundir, a este yo le voy a poner una I, para que así no se me vayan a confundir. Entonces este va a ser nitrógeno en la corriente 3. Ok, entonces es el 79% o 0.79 en fracción mol de toda la corriente 2. Aquí entonces tenemos 0.79 por 2319.6428.6. Y este nos va a dar de cuánto. Nos sale de 1832. Punto 51 78 6. Y esto nos da kilomol por hora. Así de fácil. Ok.
Voy a palomear todo lo que nosotros vamos a utilizar para hacer el análisis. Voy a hacer con este. Tenemos la corriente total, tenemos la corriente de CO2 o de dióxido de carbono, tenemos la corriente de agua y tenemos la corriente de nitrógeno. Ahora solamente nos hace falta la corriente de oxígeno. Para esta, pues si estamos llevando a cabo una operación al 100%, eso quiere decir que todo el oxígeno que se ocupó en la reacción será el teórico. Así de fácil, ¿sí? Entonces, si todo el oxígeno que se va a estar utilizando es el oxígeno teórico, todo lo que nosotros vamos a tener en la corriente 3 será el exceso. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, pondremos nosotros un pequeño balance de oxígeno. Muy bien, entonces decimos lo que entra, que va a ser el punto 21 de la corriente N2, más lo que se genera, no se está generando nada, menos lo que se consume. Lo que se está consumiendo pues es 2A menos 3.5B menos 5C. Eso es lo que se está consumiendo. Sí, pero eso pues va a ser igual. Yo le puedo quitar aquí los moles de oxígeno teórico totales. Ujú. Y esto entonces va a ser igual. Recuerden que esto lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque son lo mismo que decir que estamos llevando a cabo una operación al 100%. Por eso. Porque si está generándose una conversión del 100%, quiere decir que todo el oxígeno teórico que yo calculé es el que está utilizándose para quemar a todo el combustible. Sin embargo, no significa que todo el teórico sea exactamente lo mismo que lo alimentado. No tiene por qué ser así. Ya ustedes se dieron cuenta que tenemos un 125% de exceso. Por eso es que vamos a tener una salida aquí en la corriente 3. Estos serán los moles de oxígeno en la corriente 3. Vamos entonces a calcular. Los moles de oxígeno que hay en 3 van a ser igual a 0.21 de la corriente de entrada de este aire, la cual es de 2319.64286. Y esto multiplicando, no, ya está multiplicando por 0.21, menos el oxígeno teórico, y este sí lo tenemos. Hasta acá arriba tenemos el dato. Acá está 216.5. Eso es lo que nosotros obtenemos. Y aquí entonces el resultado nos va a dar 270.625. Y estos son kilomol por hora. Perfecto. Y ahora sí, este también vamos a palomearlo porque lo vamos a utilizar. Listo. Ya tenemos todo el análisis para una conversión al 100%. Ahora, con toda esta información, vamos a poder calcular los análisis que son en fracción mol. Sí, solamente me están pidiendo un análisis de composición, así que vamos a hacerlo. Primero calcularemos la fracción mol del CO2. Esto recuerden que es en la corriente número 3. Entonces será lo que estamos nosotros teniendo como corriente de CO2 entre la corriente total, que es N3. Aquí nosotros obtuvimos un valor de 111, que es todo lo que se produce de CO2. Y lo vamos a estar dividiendo entre la corriente total,
que es de 2425.1428. Y esto entonces va a ser igual a 0.04 57.7. Y le podemos poner unidades. En este caso, quedarían como kilomol de CO2 por kilomol de la corriente total N3. Muy bien. Vamos ahora con todos los demás que nos hacen falta. Voy a empezar por el del agua. Entonces, tenemos la fracción mol del agua en 3 va a ser igual. Y aquí utilizamos el valor de la producción de agua que nos salió de 211. Y la dividimos también entre la corriente total. 2425.1428. Y esto nos da como resultado 0.087005. Y también vamos a ponerle las unidades. Aquí tendremos kilomol de agua por kilomol de la corriente total. Vamos a continuar, ya tenemos dos. Nos hace falta la del nitrógeno. Recordemos que aquí dijimos que le pondremos una I de nitrógeno y este es en 3. Esta es la que se va a llevar más el porcentaje debido a que su corriente sí está algo grande. Y esta es de 1832.51. 78. Y esto dividiéndolo entre la corriente total, que es de 2425.1428. ¿Ok? Y esta nos va a dar 0.75, 56, 3. Aquí tenemos las unidades de kilomol de nitrógeno por kilomol de la corriente total N3. Listo. Ok, ya tenemos esta partecita. Nos hace falta el último. Ya saben, lo podemos sacar mediante la diferencia, porque la última es la del oxígeno, o lo pueden hacer mediante cálculo. Siempre lo hago yo por diferencia. En esta ocasión lo haré por cálculo. Vamos a hacer la fracción del oxígeno. Está en 3 y esta va a ser igual. Nos dice que tenemos una corriente de salida de 270.625
y está dividiendo entre la corriente total, que es de 2425,1428. Y entonces este valor nos da de 0.11 1591. Aquí entonces tenemos unidades de kilomol de oxígeno por kilomol de la corriente 3. Listo. Y ahí está todo. Esta es la parte del análisis húmedo, ¿sí? Porque estamos considerando el agua. Y ustedes, si toman estos valores que estoy yo subrayando como respuestas y los suman, se darán cuenta que dan la unidad, o en su defecto muy cercano a la unidad. Aquí tuvimos que haber también subrayado esta, la cual es N2, porque también nos pedían que es el valor de la corriente de entrada del aire. Listo. Esa también es la respuesta. Muy bien. Ahora, ya teniendo todo este análisis húmedo, pues recuerden que lo único que tenemos que hacer para hacer el análisis ORSAT es eliminar la concentración del agua, y nosotros, ya sabiendo todas las concentraciones en base húmeda, lo único que deberemos hacer es dividirlas entre la unidad menos la concentración del agua. En este caso es de 0.087005. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues el primer análisis tendrá al CO, al CO2, y aquí vamos a ponerle con palabritas que haremos el cálculo para base seca. El de ahí arriba fue para base húmeda. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Repito, vamos a calcular el del CO2 en 3, pero este es base seca. Y aquí lo único que haremos es tomar el valor que nosotros ya calculamos, que nos dio de 0.04577, que si no me creen, aquí lo tenemos, es 0.4577, y lo dividimos entre la unidad, que deberían de ser toda la suma de las fracciones mol, pero le quitamos el agua. Y el agua tiene una contribución de 0.087005. Esa es su contribución del agua. Ahí está. Y esto nos dará un resultado nuevo, que es el análisis ORSAT. Ok. Y esto nos va a dar 0.05, que si se dan cuenta, el valor aumenta. Y ahora sí, ya tenemos el análisis ORSAT para el dióxido de carbono. Sus unidades quedan como kilomol de CO2 por kilomol de base seca. Muy bien. Este lo vamos a subrayar porque es respuesta.
Vamos ahora con el siguiente, que es el nitrógeno. Recuerden que aquí el agua se va a estar eliminando, ¿eh? No se va a estar considerando para este análisis. Y aquí entonces tenemos otra vez dividiendo entre 1 menos 0.087005. Y esto va a estar dividiendo a nuestro valor del nitrógeno, que nos salió de 0.75. 56.3. Y este va a dar 0.82 76.4. Igual pongamos las unidades. Aquí son kilomol de nitrógeno por kilomol de base seca. Muy bien. Lo subrayamos porque es respuesta. Y si se dan cuenta, pues ya nada más me faltaría el oxígeno, ¿sí? Lo puedo sacar también por diferencia, porque ya sabemos que, pues en base seca también me debe dar la unidad, o lo hacemos mediante cálculo. Repito, yo siempre lo hago con hacer la diferencia, pero ustedes en este momento van a ver cómo se hace mediante cálculo, que pues es ocupar los mismos datos. Entonces, el oxígeno que hay en 3 va a ser igual. Y aquí otra vez es 1 menos 0.087005, porque nada más le estamos quitando el agua. Muy bien. Y aquí vamos a estar dividiendo el valor que nos dio de oxígeno, el cual es de 0.11591. Y este nos va a dar de 0.12 22 2. Y también le vamos a poner sus unidades, las cuales son kilomol de oxígeno por kilomol de base seca. Listo. Y ahí ya tenemos esto. Ok. Para el siguiente, pues es prácticamente lo mismo, pero ahora solamente enfocándonos en que la conversión es del 75%. Eso es lo que nos debe interesar, esa partecita del texto. Todo es lo mismo, solo que debemos enfocarnos en el nuevo valor de conversión. ¿Eso entonces qué quiere decir? Bueno, pues voy a hacer aquí una línea para dividir al problema. La otra partecita que a ustedes les toca hacer. Tampoco es como que los vaya yo a dejar solos. Les voy a explicar más o menos lo que tienen que hacer para poder llegar a esta partecita. Ok. Para esto, nosotros decimos que N1 sigue valiendo lo mismo. N1 vale 100 kilomol por hora. Y ustedes deben de hacer su dibujito, ¿eh? Ya recuerden que
El dibujito que yo dibujé solamente está para em, para el primer inciso, ¿sí? Que yo hice. El siguiente dibujito que ustedes tendrán que hacer es tomando en cuenta que va a haber parte de nuestro metano, de nuestro etano y de nuestro propano que no esté reaccionando y que se está recuperando en la corriente 3. Eso es lo que ustedes deberían de estar dibujando al inicio de este problema. Ok, ahora, yo estoy poniendo aquí que N1 vale 100 kmol por hora porque esa es la base de cálculo que me está diciendo el problema. Vamos a regresar aquí a la parte del texto y nos dice que si 100 kmol de este combustible se queman por completo con 125% en exceso de aire, ¿cuál es la alimentación de aire requerida? Eso es lo que ya sacamos. ¿Y cómo cambiaría la respuesta si la combustión solo se efectuara con una conversión del 75%? ¿Sí? Solamente eso es lo que nos está pidiendo y nos pide, o es la parte fuerte, determinar la composición en base húmeda y en base seca para las condiciones. Perfecto. Que la conversión sea del 75% no quiere decir que el otro 25% se haya vuelto monóxido de carbono, ¿sí? Eso no es así. No es, ok, ¿sabes qué? El 75 se ocupó para hacer una combustión completa y el otro 25% fue el que se ocupó para una combustión incompleta. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Recuerden que las conversiones son completas. Eso entonces quiere decir que se hace todo lo que reaccionó. Eso incluye que reaccione y genere productos no deseados y lo divida entre lo alimentado. ¿En qué reaccionó? No me importa. ¿Sí? No me importa. Por ejemplo, tuviéramos nosotros lo siguiente. Tenemos CH4 más algo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Y luego tenemos otra vez CH4 más otra cosita. Si nosotros sabemos que el CH4 es nuestro reactivo limitante, entonces la conversión va a tener que ser los moles de A, porque son los que reaccionan, más los moles de B, que son los que reaccionan, dividiéndolo entre los moles alimentados. Esa es la conversión completa. Pero en ningún momento dice, se ocupó esto para transformar aquello y el resto es para lo demás. No, es que ya se toma en cuenta a las dos reacciones. En este caso tenemos tres reacciones y eso entonces quiere decir que en las tres, ¿sí? En las tres, esa conversión se debe cumplir. No es porque, ¿sabes qué? El 75% se ocupó para hacer dióxido de carbono y el otro 25% se ocupó para hacer monóxido. No. Quiere decir que el 75% fue para las tres reacciones que nosotros estamos teniendo. No de la nada nos vamos a generar otras tres. No. Tenemos las tres y serán las mismas. Ustedes, si quieren escribir las ecuaciones, son las mismas. ¿Sí? ¿Eso entonces qué implica? Me van a preguntar ustedes. Pues se implica que como en todas las reacciones que son verdaderas, no todo el componente eh, limitante va a estar reaccionando. Por mucho oxígeno que nosotros estemos alimentando, las reacciones químicas no se pueden llevar a cabo hasta el 100% por muchas condiciones, porque requieren ciertos parámetros, cuestiones así, que no se van a poder estar controlando en un reactor tan como quiera, ¿sí? Recuerden que entre más cuestiones yo le quiera meter a un reactor, va a ser más caro poder operar. Entonces, si nosotros no vamos a quemar el 100%, en este caso del 75%, sí debemos tomar en consideración la conversión. ¿Esto entonces qué quiere decir? Pues que para los cálculos yo necesito saber que la conversión es del 75% y que eso afectará a todo lo demás. Pero a lo único que no afectará es a
el oxígeno teórico. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Ah, pues porque resulta que el oxígeno teórico se calcula con lo alimentado, más no con lo que reacciona. Eso también es muy importante. Aquí, si ustedes lo ven, yo calculé el oxígeno teórico con lo que se alimenta. Yo alimento 92, alimento 5 y alimento 3. Es la misma alimentación, ¿sí? Porque yo estoy usando como base 100 kilomol. Y si yo lo vuelvo a repetir, si yo vuelvo a hacer el mismo procedimiento para el cálculo del oxígeno teórico, voy a volver a tener esta alimentación de 92, esta alimentación de 5 y esta alimentación de 3 en cada uno de ellos. Repito, si la conversión de 75% me dice solamente que voy a ocupar las tres reacciones que tengo presentes, pues entonces ocuparé la misma proporción de coeficientes estequiométricos aquí. Dicho de otra manera, los resultados serán los mismos y a la hora de aplicar la suma, el valor será el mismo. Es el mismo aire y tiene la misma proporción. Así que entonces será el mismo aire teórico. Y lo único que me están diciendo es cambiar la conversión, más no el porcentaje de exceso. Así que seguirá siendo el mismo valor de exceso y por lo tanto la corriente N2 es la misma para los dos incisos. Así de fácil. ¿Por qué? Porque el oxígeno, tanto el oxígeno como el aire, teóricos, se calculan con lo alimentado, más no con lo que reaccionó. Así que también ustedes ya poseen esta información. N2 no va a cambiar, va a valer lo mismo. Y ustedes pueden hacer el cálculo, les va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Cuántos moles de metano se alimentaron? 92. Pues lo multiplico por los coeficientes estequiométricos, me sale que el oxígeno teórico en la primera es de 184. Ok. En la siguiente, ¿cuánto alimenté? 5 kilomol. Perfecto. Lo ocupo para calcular el oxígeno teórico y me dice que ocupo 3.5 mol, me parece. Ajá. Y me sale de 17.5. Hago el oxígeno teórico para la tercera reacción, que ocupo 3 kilomol como alimentación. Lo multiplico por 5 kilomol que yo necesito y me dan 15 kilomol. Ok, 184, 17.5 y 15 son los mismos valores que yo obtuve. Y eso entonces me da que el oxígeno teórico pues, es lo mismo, 216.5. Aplico lo mismo, ese 216.5 entre 0.21 me da el aire teórico, lo multiplico por 2.25 y me va a dar exactamente el mismo valor de la corriente 2, que es de 2319.6428. Estos son kilomol por hora. Eso entonces quiere decir que el flujo 3 va a ser el mismo. No, no, eso no. Eso no quiere decir. Pero, pues si ya sabemos cuánto es lo que nosotros estamos obteniendo de conversión, pues podemos ocuparlo, ¿sí? Fíjense, se los voy a poner aquí. La conversión de todo el combustible estará dada por la siguiente ecuación. El combustible que nosotros estamos alimentando lo vamos a representar con la letra C y este va a ser igual a lo que va a estar reaccionando de ese combustible. ¿Qué reacciona el combustible? Todo el valor de A más el valor de B más el valor de C. Y esto dividiendo entre la corriente de alimentación de todo este combustible. ¿Cuál es esa? La corriente 1. Y esto dijimos que nos va a dar 0.75. Eso entonces quiere decir que A más B
más C debe ser igual a 0.75 multiplicando por los 100 kilomol de alimentación. Y esto entonces me da 75 kilomol por hora. Esa es toda la parte que reacciona del combustible. A más B más C. Si yo lo veo parte por parte, se debe de mantener el porcentaje, o bueno, vamos a poner aquí, la conversión de nuestro metano va a ser igual a todo lo que reacciona de metano, a todo lo que reacciona de metano, que es A, dividiéndolo entre todo lo que yo alimenté de metano. ¿Qué alimenté de metano? Alimenté 92 kilomol. Y esto entonces me debe dar igual la conversión de 0.75. Así de simple. ¿Y entonces qué hago aquí? Pues nada más paso este 92 del otro lado y ya conozco el valor de A. Así de fácil. Entonces A va a ser igual a los 92 kilomol por hora y esto multiplicándolo por 0.75, que es la conversión. Y esto entonces me va a dar igual a 69. 69 kilomol por hora. Perfecto. Ahora con B. Con B pasará lo mismo. ¿Cuánto alimenté? Alimenté 5 kilomol por hora. Afectándolo por la conversión, la cual también es de 0.75. Y esto entonces me dará un resultado de 3.75. Y esto es kilomol por hora. Y ahora calculemos a C. C, pues es lo alimentado. Alimenté yo 3 kilomol por hora. Y esto multiplicándolo por la conversión, que es de 0.75. Y esto entonces va a ser igual a 2.25. Listo. Y si nos damos cuenta, cuando sumemos todos estos, también nos darán los 75 kilomol que vamos a estar utilizando en el combustible. Listo, ya tengo A, ya tengo B, ya tengo C. Si se dan cuenta, ya no vale lo mismo que lo alimentado, porque ya no tenemos una conversión del 100%. ¿Sí? Acuérdense que la conversión en aquel problema se ocupó para los tres, así que también aquí se debe hacer lo mismo. ¿Sí? Es exactamente el mismo procedimiento, lo mismito. Se los voy a mostrar. Fíjense. Aquí yo dije que lo producido, no, esto no. A ver, ¿dónde está? Aquí. Lo que reacciona es igual a A, y como tiene una conversión del 100%, pues sería 92 kilomol por 1. Y eso me va a dar el mismo resultado. Aquí lo que reacciona es igual a B, que es lo que se alimenta, multiplicando por la conversión. También es 1. Aquí tendría un 1 y pues haría lo mismo. ¿Sí? Así de fácil. Por eso es que ahí salió lo que reacciona. Aquí A me había dado de 92, B de 5 y C de 3, porque la conversión fue
del 100%. Y eso quiere decir que todo el combustible alimentado se estuvo quemando. Pero ahora la conversión es del 75% y eso afectará a cada uno de los componentes. Así de simple. Así de simple. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B y el valor de C. Voy a necesitar el valor de N3 para ahora hacer el cálculo de todas las concentraciones. Recuerden que teníamos que N3 va a ser igual a N1 más N2 más 0.5 de B más C. Y aquí vamos a obtener el resultado, ¿sí? Ustedes lo deben obtener. Y una vez que lo tengan, pues van a volver a tener que hacer el cálculo de CO2, van a tener que volver a hacer el cálculo de agua, ¿sí? Que ahora tendrá que hacer las mismas ecuaciones serán, pero los valores serán diferentes. Y calcularán el metano que no reaccionó, calcularán el balance de etano que no reaccionó y el balance de propano que no reaccionó. Y con esos valores ustedes obtener el análisis, ¿sí? Yo les voy a poner aquí las respuestas a las que yo llegué, pero no les voy a poner el análisis porque esa parte les toca a ustedes. Repito, son las mismas ecuaciones, ¿eh? Así que en esa parte no debe haber confusión. Miren, N3 a mí, esto es fácil porque ya tienen los resultados. N3 a mí me da de 2423.7678. Muy bien. Ahora, el balance de, bueno, los moles de CO2 que van a estar ahora en la corriente 3 ya no serán los mismos. Recuerden que en el otro nos habían salido de 111. En este nos darán de 83.25 kilomol por hora. Ajá, tienen que aplicar la misma ecuación y les tiene que dar el mismo resultado. Vamos entonces a calcular los moles de agua que hay en la corriente 3. En este nos había dado de 211 en el anterior ejercicio y este da de 158.25. Ok, la corriente de nitrógeno que sale, pues esa debe ser igual, exactamente igual, porque el nitrógeno pues viene de la misma corriente, entonces el nitrógeno en 3, esta no la pongo porque es la misma, ustedes ya la saben, aunque lo pueden hacer otra vez para referenciarlo aquí. Los moles de oxígeno, esta sí tampoco vayan a creer que es la misma, ¿eh? Porque recuerden que aquí se va a ocupar lo que reacciona, ¿sí? Si se lo vamos a quitar a lo alimentado y ya no va a ser lo mismo, ¿sí? Recuerden que en aquel ejercicio le resté el teórico porque la conversión fue al 100%, pero aquí se le debe quitar lo que reacciona, ¿sí? Y al mismo tiempo estoy diciendo lo mismo que hice allá. O sea, lo que reaccionó fue exactamente igual a lo teórico, ¿sí? Porque todo lo que nosotros alimentamos fue lo que se quemó. Pero en este ejercicio sí debemos hacer la referencia a que es con lo que reacciona, todo lo que se consume, para que así en este nos dé un resultado de una salida de 324.75 kilomol por hora. Ustedes me van a decir, pero esta nos dio de 270, ¿por qué esta aumentó? Bueno, aumentó porque sale el exceso. Eso estoy completamente de acuerdo que será el mismo. Pero, pues como no se ocupa el teórico y se ocupa menos, entonces todo lo que no se ocupó en la reacción más todo lo que hay en exceso, pues va a dar un valor más grande, que es de 324.75.
Ustedes también necesitarán recordar que si la conversión no es al 100%, tendrán trazas de nuestros reactivos en la salida. Tendrán de metano, los cuales tienen un valor de, me sale de 23 kilomol. Y también tendrán los moles de etano en la corriente 3. Estas son las trazas que quedan de este componente y es de 1.25. También tendrán los moles de, bueno, pequeñas trazas de propano. Y esta da de 0.75 kilomol por hora. Y ahora, ¿cómo saber que todos estos resultados están correctos? ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que todo esto que estamos poniendo aquí es correcto? Bueno, todos estos son los flujos individuales de la corriente 3. A partir del CO2, el agua, el nitrógeno, que ustedes ya lo tienen, el oxígeno, el metano, el etano y el propano, toda la suma de estos me va a dar el de 2423. Si me da lo mismo, en automático yo sé que está bien resuelto. Ustedes ahora tendrán que calcular la fracción mol del CO2, del agua, del nitrógeno, del oxígeno, del metano, del etano y del propano. Después de haber obtenido todos esos valores de fracciones mol, lo que sigue es tomar el valor de la fracción mol del agua y restarse a la unidad para poder dividir a cada una de las concentraciones que ustedes ya poseen. Entonces, para calcular la del CO2, ocuparán el resultado que les dé en el primer análisis y lo dividen entre 1 menos la concentración de agua. Luego hacen lo mismo para el nitrógeno, para el oxígeno, para el metano, para el etano y para el propano. Esa partecita es lo que les toca a ustedes. Ustedes ya tienen las corrientes aquí, solamente tienen que plantear los balances de cómo se deben hacer. Si se dan cuenta, pues el problema sí está algo largo, está algo complejo para poder hacer nada más en un ratito. Precisamente por eso es que les dije que yo haría la primera parte y ustedes terminarían este problema. Muy bien. Entonces, por mi parte, esto es todo. Nos vemos en la siguiente clase, ya empezando a ver problemas de equipos múltiples.